Estamos con Paola Andrade Arellano, gestora social. Paola, además de ser cofundadora y directora de Ecuador Dice No Más, la ONG de prevención de abuso sexual con mayor impacto en la historia del Ecuador y la región, ganadora del Premio de las Naciones Unidas SDGA Awards entre 3.000 ONGs de 150 países, ha desarrollado más de 12 programas educativos gratuitos para proteger a la infancia del abuso sexual, beneficiando a casi 5 millones de niñas, niños y adolescentes, a varias instituciones públicas, 16.000 para ser más precisos, y capacitando a 500.000 adultos de 12 países. Paola, bienvenida. Gracias, Clarita. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con el corazón roto por Pablo Milanés, como el resto de la humanidad, pero bien. ¿Eras admirador de su música? Pero el breve espacio que no estás, y Yolanda es la canción de amor mía y de mi esposo. ¿Sí? Sí. Esa canción fue la canción que le dedicó a su segunda esposa, porque él tuvo 5 esposas, y esa fue la segunda inspiración. Linda, hermosa canción, hermosa. Que luego cuando hablemos, bueno, yo voy a tener un espacio para hablar un poco más de él, la ponemos de fondo, o Jimmy me decide si de repente quiere ponerla en algún momento. De esa canción me encanta su segunda voz. Tiene una segunda voz femenina, linda, hace una armonía perfecta. Pero bueno, enfoquémonos en nuestro tema de hoy. ¿Por qué es relevante poder sacar estas dos fechas, el 19 de noviembre y el 25 de noviembre? ¿Qué es tu causa? Bueno, porque no existe mal social que tenga mayor impacto en la humanidad que la violencia contra la mujer y contra las niñas, niños y adolescentes. De alguna manera se traduce en todo lo que conocemos como violencia, enfermedad, caos en el mundo. Para que tengas una idea, la violencia en la mente de un niño o niña o a una persona que lo vive es exactamente igual que lo que vive un adulto a ir a la guerra más sangrienta. Tiene mayores cambios que ningún otro impacto en el cerebro, principalmente porque causa enfermedades como la hipertensión, diabetes, cáncer. Nos da una mayor propensión a sufrir de enfermedades como bulimia, anorexia, de ser adictos a alcohol, drogas, autolesionarse. Claro, afecta la salud mental. Y aparte de afectar la salud mental, que es lo que entendemos más fácil como intentos de suicidio, depresión y ansiedad, síndrome de estrés postraumático. Correcto. Y además lo que nos enseña a niños y niñas que no hemos recibido ayuda es que la violencia es la respuesta. De ahí un país estructuralmente violento como está este momento, te das cuenta de que al no encargarnos del problema a través de la educación, le estamos diciendo a esos niños que hoy son esos adolescentes o esos adultos que están delinquiendo, que la violencia es la forma de resolver las cosas. Así que así sea que quien nos escucha tenga un hijo, una hija, nieto, o sea soltero o soltera, la violencia le impacta directamente en el nivel de vida que puede tener. Paola, tú recientemente acabas de ganarte un premio que es el Premio de las Naciones Unidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde participaron 3.000 ONGs de 150 países. Tú te lo ganaste en la categoría movilización, podríamos decir, que esa es la categoría. Danos un resumen de por qué te llevas este reconocimiento de la ONU, qué tanto has movido. Bueno, principalmente porque la ONU resalta que estamos en un momento clave del planeta, casi al borde de la extinción, y la manera de que las Naciones Unidas trata de unir al mundo es a través de objetivos de desarrollo en 17 áreas. Y nosotros realmente tenemos un impacto en las 17 áreas. ¿Qué tiene que ver el abuso sexual con la pobreza? Le cuesta 1.4 billones del Producto Interno Bruto al Ecuador la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, para que tengas una idea. Si estamos hablando de que esta persona se quiere morir, se trata de suicidar, no puede rendir, sufre todas las enfermedades, ¿cómo puede ser productivo o productiva? Y en un país en el que 65 de cada 100 mujeres han vivido violencia. Ecuador, 65 de cada 100 es la norma y no la excepción. Además, esto está basado en que solo el 15% de los abusos se denuncian. Si me preguntas a mí, que tengo una organización que ha hecho cientos de grupos de apoyo, desde hace 6 años te diría que el 98% de las mujeres ha vivido violencia. Hay 2
afortunadas cada 100 que no las han vivido, de cada 100 que no las han vivido. Entonces, primero, la ONU dice cómo es posible que una organización creada por víctimas haya generado cambios en políticas públicas, como que después de nuestra campaña No Más, que llegó a impactar a 15 millones de personas, la gente se levantara, empezara a denunciar. Ahí salen toda esta comisión AMPETRA, Principito y todas las escuelas. Se genera el cambio a que ya no prescriban los delitos sexuales en la Constitución. Yo no puedo meter preso a mi agresor, yo soy víctima de violencia sexual, pero un niño, desde el día que ganó la consulta popular, que fue en el 2018, hasta hoy y en adelante, así se tome 30 años en hablar, lo cual no pasará, porque también nuestro activo liderazgo hace que seamos referentes para otros y otras, elimina el estigma, pero así se demore 30 años en hablar, puede meter preso a su agresor, protegiéndose no solamente él o ella, sino a un promedio entre 148 a miles de niños, niñas, adolescentes y grupos de población vulnerable. ¿Anteriormente no se podía? Anteriormente no, yo tenía 5 años, imagínate, yo fui abusada desde los 5 a los 16. A los 16 violan a una amiga de mi mamá y escucho en el estudio a esta mujer contarle a mi mamá, y luego la veo con Alberto Borges en las noticias de las 11, totalmente cortada la cara, y veo a esta mujer y su lucha, y yo recién puedo comprender lo que me había pasado a mí. Porque un niño o una niña que no tiene ninguna referencia de lo que es el abuso sexual está viviendo una experiencia traumática de parte de las personas que nacieron para protegerle, dentro de su propia casa o en los lugares sagrados o seguros. Por ende, si no tienes un libreto, ¿cómo vas a darte cuenta de lo que te pasa? Lo que pasaba entonces es que puede pasar si es que no hay comunicación. En este caso tú dices no hay guión, no tiene libreto, quiere decir que no tengo antecedentes de que puedo salir a hablar. ¿Es que callan y normalizan esa violencia? Claro, yo pensé que a todas las niñas su papá les hacía lo mismo que mi papá me hacía, o que todos los dentistas tocaban a las niñas como me tocaban a mí, o mis tíos. Yo pensé que eso era normal, porque además no es un tema, ni siquiera que lo discutes hoy, que eres adulta, ¿no? Incluso en los consultorios de psicólogas y psicólogos que han sido formados por nosotros, porque en la malla curricular del psicólogo o psicóloga, imagínate que no se ve violencia sexual, pero ni siquiera el consultorio de la psicóloga va a alguien y dice, vengo porque he sido violada. Viene y dice, tengo depresión, tengo intentos suicidas, lidio con esto, y luego de un proceso profundo se habla. ¿Por qué? Porque es un estigma. Pero yo le recomiendo a las personas que nos escuchen que agarre ese estigma de vergüenza, silencio, y se lo ponga en las manos del agresor. Porque yo, de los 5 a los 16 años, no hice nada para merecer vivir lo que viví, solamente nacer en el hogar incorrecto. Le devolví ese estigma a mi mamá, que no me defendió, a mi familia, que era abusiva. Pero mira, Clarita, entre los 16 que me doy cuenta, me tomó 16 años más poder contárselo a mi mamá, y a veces me tiembla la voz cuando hablo de este tipo de cosas porque me conecto con el sufrimiento, ¿no? Pero me demoré 16 años más. Para cuando yo había reconocido el abuso, habían pasado ya el tiempo de prescripción de las penas. Para mí, hemos logrado tanto con Ricardo, mi esposo, con los que somos fundadores, pero esa es una de las cosas que me hace sentir más orgullosa, ¿no? A nivel personal. El haber dado la oportunidad a otras víctimas de que se tomen el tiempo. Nosotros fuimos invitados por Sigrid Cuna, que es la diputada que pasa esta ley en la Argentina. Estuvimos en el Congreso de la Nación en Argentina, y allá se llama esta ley la ley del respeto al derecho del tiempo del sobreviviente. Imagínate, el derecho del tiempo, lo que te tome poder decirlo. A ese punto voy. ¿Por qué se esperan tantos años? Porque una víctima espera tantos años e incluso puede esperar toda su vida. Primero, y tal vez irse sin contarlo. Primero porque el abuso a nivel mundial proviene en un 95% de familiares o personas que amas, en las que confías y que son parte de la institución a las que tanto respetas. Por ende, ¿cómo sales a decirle al mundo que tu papá te abusó? Sin sentirte horrible, sin sentirte un monstruo. Te toma mucho tiempo poder decir, no es mi culpa, solo eres una niña, perdonarte por algo que realmente no tienes culpa, y además porque cuando lo cuentas, te atreves a contarlo a tu mamá o a las personas cercanas, te dicen, cállate, van a creer que somos una familia de violadores, me van a echar la culpa, ya olvídalo, supéralo.
Entonces yo pongo un ejemplo, Clarita, siempre digo que la gente se imagine un niño o una niña de la edad en que me pasó a mí y coja la historia de mi vida en una foto, la rompa en 1.000.000 de pedazos, la tire en un cuarto oscuro, apague la luz, me diga que yo recoja los pedazos y me patee en el piso. Me tomó mucho tiempo atreverme a buscar el interruptor, prender la luz y pedirle a mis familiares que estaban pateándome en el piso que salgan de la habitación para recién poder empezar a unir los pedazos y decir a los 40 años, ¿quién soy yo? Esa fue tu motivación para crear Ecuador Dice No Más. Exactamente. El momento en que yo tuve algo de paz de todas las secuelas del abuso, por suerte en el caso mío o Ricardo, llámese el código moral o el haber tenido una estructura en otras áreas de nuestra vida, hizo que nosotros no cayéramos en ningún tipo de secuela brutal, sino más bien la única adicción que hemos tenido es la comida, por un lado, que es un tema que yo soy bulímica, pero por otro, el trabajo y la ética y la responsabilidad. Las sobrevivientes y los supervivientes somos personas muy eficientes porque aprendemos a estar solos y porque aprendemos que tenemos que reconstruir el ego. Y por ende nos aferramos a tratar de compensar y sobrecompensar el mal que no hemos causado. En general somos personas, cuando no nos vamos al extremo de la autodestrucción, vamos al extremo de dar más allá de lo que debemos dar y de ser perfeccionistas y ser muy eficientes. Paola, vamos a las herramientas y la información valiosa que podemos proporcionarle a nuestra audiencia. Si tú me dices que 65 de 100 mujeres han sido violentadas o han sufrido algún tipo de violencia y que tal vez solo el 2% se ve, porque bajo cifras no oficiales, desde tu experiencia y la larga trayectoria que has tenido en esto, solamente ese 2% no ha sufrido violencia, entonces estamos diciendo que mucha gente la ha sufrido. Claro, la mayoría. Por lo tanto, me gustaría que pudiéramos ir a herramientas puntuales, es decir, cómo ayudar a estas personas que están pasando por eso, o cómo esta persona que está pasando por eso puede tener la valentía de salir y hablar, de decir, no quiero estar más en este camino, no voy a tolerar más esto, porque quiero pensar que son muchos más los que hoy en día están hablando después de esta campaña, de lo que antes lo hacían, pero seguramente hay que tener mucha valentía. De acuerdo, sí. Más allá de eso, la base de la violencia, especialmente la violencia de género, que es la violencia contra las mujeres, niñas y niños, se estructura en un desbalance de poder, Clarita. La solución para prevenir la violencia es la educación, pero también asegurarnos desde todos los espacios, el hogar, la escuela, los lugares laborales, las iglesias, todas las estructuras, que no exista mayor poder del hombre frente a la mujer. Eso es lo que básicamente yo, que soy feminista, busco, ¿no? Porque lo que buscamos las feministas es que exista una igualdad de condiciones. De esa manera no va a haber la posibilidad de que nadie destruya a otra persona. A nivel mundial, 9 de cada 10 agresores son varones y 9 de cada 10 víctimas son mujeres. 1 de cada 4 mujeres en Ecuador ha vivido abuso sexual en la infancia. De los niños no se conoce, pero a nivel mundial 1 de cada 6 niños ha vivido violencia sexual. Entonces la primera base sería empujar igualdad, que no exista ningún desbalance de poder. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mamá, papá, que me escuchas, la educación no es a través del golpe ni a través del grito, porque el golpe es violencia física, el grito es violencia psicológica, el no hablarle de cómo prevenir el abuso sexual a través de muchas herramientas que pueden encontrar en las redes de Ecuador Dice No Más, es negligencia. Esta combinación, este cóctel de 3, le hace al niño o niña vulnerable a la violencia sexual. Pero la primera razón es que tú como mamá, si bien tienes una posición de liderazgo, y obviamente eres la persona responsable de ese niño, no ejerzas esa responsabilidad a través de un poder destructor físico ni psicológico, ¿sí? Sino a través de la confianza, el amor, la conversación, el diálogo y la educación. Ahí tú empiezas a cambiar modelos mentales. Estás educando a esa niña no solamente para saber que se merece vivir sin violencia, sino también para reconocer patrones de violencia. Porque cuando esa niña ya tiene 24
y se ha acostumbrado a que todo el mundo le pegue, le grite, la insulte, y cuando tiene 12 le digan en las calles, mamita rica, ¿qué va a pensar esa niña a los 24 que se merece que el esposo no le diga imbécil o la empuje y luego le meta un trompón? Si toda la educación la ha llevado a pensar que ese es su lugar. Claro, es una sumatoria, ¿no? Es una sumatoria. Ahora, ¿qué pasa tú hablas de la niña, pero ¿y qué pasa con el niño que ve esta educación? Entonces empieza a aprender y repetir patrones. Exactamente. Yo tengo cuando han habido todas estas marchas en sus momentos, uno de los carteles que yo llevaba era: dejemos de enseñar a nuestras hijas a no ser violadas y empecemos a enseñar a nuestros hijos a no violar. De la misma manera como enseñamos a las niñas a autoprotegerse, y también a los niños, porque los niños, 1 de cada 6 es abusado sexualmente. Y esto que voy a decir es horrible, pero básicamente porque al agresor solo le interesa destruir esos orificios, los tiene el niño y la niña. ¿Quién puede excitarse con una niña de 5 años que no tiene formas en su cuerpo? Esa persona no está buscando realmente un placer sexual, sino un placer de dominación y destrucción y de ejercer poder. Es una persona que no es enfermita, no es psicólogo, es un criminal, porque no va violando a cualquier persona que se le cruce, solo lo hace selectivamente como un criminal con el grupo que no se le puede parar en igualdad de condiciones. Entonces, de la misma manera que enseñamos a los niños y niñas a protegerse del abuso sexual, también hay que enseñarle al varón, al niño varón, que tiene que proteger a las mujeres, que no tiene que dejarse abusar, pero tampoco abusar las partes privadas de nadie. Y no solamente eso, yo tengo un hijo de 17 años y él está educado, y de hecho él ha detectado abusos en chat, esos pools de juegos en internet. Él está educado no solamente para no ser un agresor, sino para detectar cuando una niña está en una posición de vulnerabilidad, buscarla solas, preguntarle si necesita ayuda y enfrentar a sus compañeros varones si el caso de abuso o acoso de algún tipo se da, con él como testigo. Es decir, hacer lo que se llama active bystanders, que son personas que observamos la violencia y que actuamos a favor de las víctimas. Tú en las cifras que se comparten acerca de esta problemática se dice que a una de cada tres víctimas nunca le creyeron. ¿Por qué pasa esto, Paola? Bueno, principalmente porque la sexualidad ha sido en las generaciones de nuestras madres, incluso en la nuestra, ¿no? Si te pones a ver que la primera campaña de esta magnitud, que es la nuestra, salió en el 2016, te diría que nosotras, nuestra generación, peor las de nuestras madres y nuestras abuelas y bisabuelas, para ellas era un tabú, era un pecado hablar de la sexualidad. Y entonces era un tema que al que le sumas que la mayoría eran víctimas, por ende tenía este estigma, este silencio de que me duele, es como una espinita que me toca. Entre el tabú generalizado y la experiencia personal que paraliza y silencia, o el haber hablado y que no le creyeron, pues ahí hay básicamente unos modelos parentales nada protectores. Y eso es básicamente lo que nosotros cambiamos. Justamente por eso hemos creado más de 12 programas educativos, desde seguros en línea, seguros en casa, sácale roja al abuso sexual en entornos deportivos, la campaña No Más, ahora que lo ves, di No Más junto a UNICEF, que están súper reglas, súper padres, súper profes, Tú Decides con adolescentes y Misión Prevención y muchos programas más para ir llenando esos vacíos de herramientas que eran inexistentes con herramientas lúdicas fáciles de usar, para darle el libreto a esas mamás y papás, porque nosotras como mamás tenemos el peso de cuidar, cuando realmente el peso de proteger y cuidar debería dividirse 50-50. ¿Sabes que cuando venía una mamá a los grupos de apoyo con una niña o un niño violado, la sociedad dice, ¿dónde estaba la mamá? Y hablamos del sexo fuerte en los hombres, ¿no? Pero te diré que los grupos de apoyo, atendimos a más de 450 personas. 440 eran mamás. Solo 10 eran papás. Se le otorga la responsabilidad a la madre.
Exactamente. Como cuidadora. Nos mandan algunos saludos. Víctor Manuel Aguilar, Byron Elguero, saludos cordiales desde Cayambe, Ecuador. Gracias, Byron, por escribir. Víctor Manuel Aguilar, que dice saludos muy bien. Me imagino que se refiere muy bien el tema. Y sí, es un tema duro. Hay temas que son muy, muy complejos de escuchar y de abordar. Ayer, por ejemplo, hablábamos de migración y refugiados. Hoy estamos hablando de una fecha muy relevante, o dos, el 19 de noviembre, que se celebró el Día Internacional para la Prevención de la Violencia y el Maltrato contra niños, niñas y adolescentes, y el 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuestra entrevistada de hoy, Paola Andrade Arellano, ella es gestora social con impacto global y también es fundadora y directora de Ecuador Dice No Más. ¿Dónde podemos encontrar más información de esta ONG y también de las herramientas que nos dices están a favor de la sociedad? Claro, estamos en Twitter como ese Dice No Más y en todas las otras redes como Ecuador Dice No Más. También pueden entrar a YouTube, Ecuador Dice No Más, y a www.ecuadordicenomas.com. Van a encontrar más de 220 a 250 videos educativos de fácil comprensión. Van a encontrar cuentos, guías, van a encontrar múltiples herramientas desde cualquier lugar, desde la maternidad, paternidad, docencia, psicología, o desde el conocimiento general, porque este es un tema que nos incumbe a todas, a todos, pero sobre todo que nos impacta, porque si se pregunta usted, ¿qué tiene que ver esto con lo que vivo hoy si yo no tengo hijos o hijas? Pues esto tiene que ver con lo que está pasando. Si usted es un hombre que golpea a su mujer delante de sus hijos y cree que eso no tiene ningún impacto más que en ella, a la que detesta, considera que es una idiota, un inferior y que se lo merece, quiero que sepa que para su hijo observar o hija observar que usted está pegando a su madre, eso está generando unos cambios en el cerebro que le afectan a él mucho más que a la propia víctima. Y el día de mañana ese niño o esa niña puede salir con una pistola y apuntarle a usted, a mí o a cualquiera, porque ha aprendido, gracias al ejemplo, que la violencia es la única forma de resolver las cosas. Paola, si alguien tiene interés de comunicarse contigo porque tal vez se sintió identificado y dice necesito contarle a alguien esto que me está pasando, ¿existe una vía de comunicarse con ustedes, con Ecuador Dice No Más? Sí, de hecho en las redes sociales la gente se comunica, pide ayuda, nosotros les ponemos en contacto con organizaciones puntuales que hacen cada una de las cosas. Por ejemplo, la gente cuando es víctima o necesita ayuda para un niño o niña, nosotros hacemos de puente para conectarlas con CEPAM, Surcuna, María Guare, de acuerdo a la ciudad, y también les entregamos guías. Hay una guía que se llama Actúa, que si tú que me escuchas, que tienes miedo porque dices sé que están abusando al niño al lado de mi casa, o sé que están golpeando a esa mujer al lado de mi casa, pero ¿qué puedo hacer si yo no soy familiar? Cualquier persona que escuche violencia puede poner la denuncia sin necesidad de llevar todo el proceso, solamente abre esa puerta, puede ser la única balsa de salvación para esa persona, y a través de esa persona no solo ayudarla a ella o a él, a ese niño o esa niña, sino realmente a todas, a todos. Gracias, Paola, por compartirnos tu historia, por compartirnos el trabajo que hacen desde Ecuador Dice No Más, por compartirnos cifras que son impactantes y también estas herramientas que permiten a estas personas vulnerables pedir ayuda, ¿no? Salir, poner su situación en el oído de alguien que pueda actuar por ellos, y espero que este tipo de encuentros en este medio o en cualquier otro que tú tengas sirva para que haya vidas que se salven, y porque una vida importa. Y si nos escuchas, quiero que sepas que no estás sola, no estás solo. Las personas que hemos vivido violencia tenemos una capacidad superior para resistir. Utilízala para ser el héroe de tu propia vida. Y, ¿por qué no?, para cambiar la vida y cambiar el mundo un niño o una niña a la vez.